Domingo 2 de junio, ya la 26 marcha al polígono de tiro Milagros Rubio. Muy buenas tardes, Milagros. Hola, buenas tardes. Ella nos va a poner en antecedentes y vamos a saber un poco más de estas marchas, 26 años consecutivos. Sabremos un poco lo que es la historia y por qué esa marcha, y bueno, pues invitan y animan a las 12 del mediodía en Aguilares, si no me equivoco bien, próximo domingo, día 2 de junio. Sí, a las 11:30 en Aguilares nos vamos a concentrar, hay que aparcar ordenadamente y poner todo en marcha. Y a las 12 salimos hasta el polígono de tiro, donde leemos un comunicado y luego, como todos los años, nos vamos quienes lo queramos a una comida autogestionada, unos compran allí un bocata o entran al restaurante, otros se llevan algo para hacer allí un calderete o unas costillas y pasamos un día entre reivindicativo y festivo. Y sí, 26 años seguidos de marcha. Hemos oído estas marchas, las hemos oído, yo creo que todo el mundo ha oído, queremos informarnos, porque hace 26 años se comenzó. Cuéntanos un poco la historia de por qué esta marcha al polígono de tiro o contra el polígono de tiro. Sí, hay varias cuestiones que comentar. Por un lado, hemos de tener en cuenta que el polígono de tiro nace en 1951. Como recordarán las personas más mayores y como saben por su nivel cultural las gentes más jóvenes, en 1951 vivíamos en una dictadura y en esa dictadura no se consultó a nadie, ni siquiera a los ayuntamientos, a ver si querían que el polígono de tiro de las Bardenas estuviese ahí. Total, que se instauró a los 25 años y ya tenía que o bien renovarse o bien hacerse otro contrato, pero todavía, aunque había ya una situación más abierta políticamente en 1976, todavía estábamos en la dictadura, aún no había empezado ni siquiera la transición. Entonces, ya algunos protestábamos en la calle, pero protestábamos que salíamos, saltábamos a la calle, echábamos 4 hojas y nos íbamos corriendo, porque si no te detenían, ¿no?, por hacer eso, por decir no al polígono de tiro de las Bardenas, te detenían. Entonces, a partir de ahí, que se volvió a renovar hasta el 2001 ese convenio, estuvimos trabajando en cómo hacer para que las Bardenas pudiesen ser más útiles y pudiesen servir para medios más pacíficos y medioambientalmente más interesantes que para un polígono de tiro y bombardeo, del que luego hablaré algunas cuestiones. Y comenzamos junto con algunas personas también, con algunos grupos de Aragón y de La Rioja por proximidad, Aragón porque están tan afectados como nosotros por los riesgos del polígono de tiro de las Bardenas, comenzamos a hacer algunas convocatorias, incluso a intentar marchar hasta el polígono, pero todo acababa como el Rosario de la Aurora. Recuerdo a principios de los 80 que hicimos una concentración, manifestación, y estoy hablando ya cuando supuestamente había acabado la transición política, y acabó como el Rosario de la Aurora. O sea, eran todas pacíficas, pero en todas intervenía la policía, todas se prohibían, y acabamos 40 y tantas personas pasando por comisaría. 40 y tantas personas, muchos de ellos de Aragón, porque eran los que menos conocían hacia dónde correr aquí, en fin. Bueno, dicho esto, tendré que comentar que teníamos la inquietud de cómo conseguir algo que hiciese un poquitín más de fuerza, no 20 personas por aquí, 30 por allá, 50 por el otro lado. Y así fue como fuimos gestando la Asamblea Antipolígono, que en 1987 nació y en 1988 hizo la primera edición de la marcha al polígono de tiro de las Bardenas. Tenemos que recordar que en 1979, aunque parezca un cúmulo de fechas, yo creo que es bueno que tengamos en cuenta todas estas cosas. En 1979 se celebraba en Tudela el Día Mundial del Medio Ambiente, un 3 de junio, y acabó también esta fiesta de una manera deplorable. Y, como sabéis, Gladys del Estal perdió su vida después de un disparo de un guardia civil cuando ya estaba sentada en el puente del Ebro en protesta porque no les dejaban marchar al polígono de tiro de las Bardenas. Bien, es por eso que el día que comenzamos nuestra primera marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas como Asamblea Antipolígono, que nos la autorizaron, pues cogimos esa fecha de manera simbólica, no solo por Gladys, también porque es el Día Mundial del Medio Ambiente, el primer domingo de junio, el 5 de junio era, y el primer domingo de junio de manera habitual se materializa. Y así comenzamos
Al principio aún había lo que nosotros llamamos provocaciones por parte, en ese caso, de algunos miembros de la Guardia Civil, porque hubo la primera marcha un helicóptero que se aproximaba hasta la gente, pero de manera francamente arriesgada para ellos y para nosotros. Sobrevolaba encima de la marcha, en fin, hubo maniobras muy arriesgadas. Afortunadamente yo creo que las cosas han cambiado en todos los sentidos, en positivo, hablando respecto a la celebración de la marcha. Ya hace muchos años que la marcha se celebra pacíficamente, sin incidente ninguno, van niños y personas mayores, gente en patines, en bicicletas, andando. Existe la relación que debe existir entre quienes solicitamos la marcha y las fuerzas de orden público, una relación correcta, se solicita la autorización, se concede la autorización. Nosotros nos esforzamos porque las cosas sean como tienen que ser, no vamos allí a insultar a nadie, vamos a reivindicar el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Ese es nuestro objetivo, reivindicar el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Es un día entre festivo y reivindicativo, como digo, suele pasarse un día agradable en medio de campo, ¿eh? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué queremos que desmantelen el polígono de tiro de las Bardenas? Bueno, pues aquí está el meollo de la cuestión. Un polígono de tiro y bombardeo que en estos momentos es el único que existe de sus características en Europa y que utiliza, además de mayoritariamente el ejército español, otros ejércitos de países aliados de la OTAN, conlleva que aquí, al lado nuestra, se están experimentando, como digo, una serie de armamentos que desconocemos, cuyas características nos son totalmente ajenas y de las que nadie nos informa. Y esto es grave, esto lo consideramos muy grave. Por supuesto que tenemos motivos antimilitaristas, éticos, medioambientales, pero el primer motivo que nos mueve, el primero y máximo de los motivos que nos mueven para pedir el desmantelamiento del polígono de tiro en las Bardenas es desde luego el de la seguridad para todos los vecinos y vecinas del entorno del polígono de tiro. Tantos años con papeles clasificados, porque vosotros sabéis que la actividad militar conlleva esto, de por sí, es intrínseco a la actividad militar, el secretismo, en fin, hay un accidente y los medios de comunicación sabéis mejor que nadie que cierran alrededor el paso hasta que se decide que se puede pasar, porque todo es secreto. Bueno, pues nosotros hemos intentado que los ayuntamientos, el Gobierno de Navarra, el propio Ministerio, la Comunidad de Bardenas, ofrezcan información en ese ejercicio anual, ya no en tantos y tantos ejercicios diarios que hacen, en ese ejercicio anual que llaman Operación Tormenta, este año ha sido la Sirio Tormenta 2013, en el cual aseguran que existen operaciones con armamento real. Es que a veces son misiles tierra-aire. Existe otro tipo de armamento, desconocemos cuál. ¿Qué es lo que se utiliza? Nadie nos lo dice. Y solamente sabemos a través de la página web del del Ejército del Aire, solamente sabemos que prueban, entrenan, experimentan con el armamento de reciente incorporación. Es decir, somos conejillos de Indias. Eso es lo que somos, ¿nos podemos quedar tan tranquilos? ¿Tenemos razones éticas? Sí. ¿Tenemos razones económicas? También, porque en un momento como el actual, en el cual hay tanta gente en desempleo, en el cual se están perdiendo medidas de protección social y servicios públicos, está bajando la calidad de la enseñanza, la calidad de atención a la salud, la calidad de atención al mundo cultural, el ocio, el trabajo, todo está bajando. ¿Por qué tienen que enterrarse miles y miles y miles y miles de euros ahí, en este tipo de experimentos? Claro que tenemos razones económicas y éticas, pero insisto, sobre todo tenemos razones de seguridad. ¿Afirmamos que el cáncer mayor en la ribera es por eso? No lo afirmamos. ¿Afirmamos que el cáncer que la Universidad de Zaragoza dijo que es mayor en Pinsoro y los pueblos de alrededor del polígono de tiro en Aragón es por eso? No lo afirmamos. ¿Afirmamos que se ha utilizado uranio en los entrenamientos? No lo afirmamos, pero tampoco podemos negar nada de eso. Tenemos nuestros temores. Los temores son lógicos.
con una instalación militar que dura décadas y décadas. Hemos visto como en Estados Unidos, por ejemplo, han desclasificado papeles sobre algunos ensayos que han hecho militares y explosiones en Nevada o en otros sitios y acaban diciéndote que hace 40 años allí, insisto, no aquí, no me entienda nada mal, allí que resulta que hicieron pruebas nucleares sin avisar a nadie. No decimos que estas cosas se hagan aquí, pero decimos que corremos muchos riesgos, que nadie nos informa de lo que se utiliza, que lo tenemos aquí al lado y que hay datos que son objetivos, y es que nadie ha querido el polígono de Tiro. El que está en las Bardenas se intentó cambiar a Anchura, no lo quisieron. El señor Bono, que luego fue Ministerio de Defensa y nos impuso el polígono de Tiro durante más tiempo, el señor Bono iba a la cabeza en una manifestación en la que personalmente participé en solidaridad con las gentes de Anchuras, una cabeza, la del señor Bono, que iba en esa manifestación para que no les llevasen este polígono de Tiro, el que está en las Bardenas. No lo han querido en ninguna parte, han hecho intentos de llevarlo fuera incluso a España. Nadie lo quiere. ¿Por qué? ¿Somos nosotros más listos que nadie para tenerlo aquí al lado? Nuestras autoridades, nuestras instituciones son las que defienden más que a nadie, más que el resto de España, más que el resto de Europa, más que en Costa Rica, donde consiguieron eliminar el polígono de Tiro que tenían. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está este polígono de Tiro aquí? Nosotros tenemos una teoría, y es una teoría que lamentablemente es el decir que han podido más los intereses partidistas y los intereses privados en ocasiones, pero desde luego los de partido, que los intereses de la ciudadanía. Durante más de 30 años, todos los grupos políticos estuvieron diciendo no al polígono de Tiro de las Bardenas, con un acento u otro. Salían mociones aprobadas, Ayuntamiento de Tudela, Parlamento de Navarra, declaraciones del propio presidente de la comunidad foral diciendo que iba a hacer todo lo que pudiera para que se trasladase a otro sitio. Todos. Pero resulta que según gobernase uno u otro, ese voto cambiaba luego a la hora de la verdad. Iban a la Comunidad de Bardenas, mientras gobernaba el Partido Popular en Madrid, el PSOE votaba en contra de un nuevo convenio. Luego empezó a gobernar Zapatero y el PSOE cambió de la noche a la mañana su voto e inclusive en el Ayuntamiento de Tudela convocaron un pleno extraordinario desde UPN que gobernaba para que UPN y Partido Socialista cambiasen su voto, porque habían dicho que iban a ir a decir no a la Comunidad de Bardenas. Convocaron el pleno para decir mañana vamos a decir sí al polígono de Tiro. Hablando también, Milagros, de lo que es la Comunidad de Bardenas, que están hablando pues que cuidan el medio ambiente, ¿no crees que es un poco ilógico que dentro de Bardenas exista un campo de tiro? ¿No se contradice un poco en todo lo que nos están vendiendo y diciendo? Pregunto. Yo creo que es evidente, pero aquí la responsabilidad, aparte de UPN, del Partido Popular y del Partido Socialista, también la tienen las propias instituciones europeas, y lo tengo que decir así de claro. Puesto que ¿cómo se puede declarar reserva mundial de la biosfera a un territorio, o en España, parque natural a un territorio, y albergar en su seno al mayor polígono de tiro y bombardeo que existe en toda Europa? Es que es algo, luego hacen estudios y dicen, no, es donde anidan determinadas aves y donde está muy conservado el medio ambiente. Bueno, si tú rodeas y efectivamente pues hay un margen donde no pueden pisar ni las personas humanas y hay un margen que no se utiliza tampoco para el bombardeo, que hagan ese estudio en el blanco. Que lo hagan ahí. Que lo hagan ahí, a ver qué sale. Y es como el estudio sobre el uranio empobrecido. Dice, no, la Universidad de Cantabria nos ha hecho un estudio. Fijaros qué cosa, hizo un estudio sobre radiación ambiental cuando nosotros teníamos los datos del secretario para la Comisión Europea sobre radiación, sobre cuestiones radiactivas, que se prestó a venir a hacer el análisis como experto en el tema y nos lo negó ese permiso a la Comunidad de Bardenas. No tenía que pagar nada Bardenas. No tenía que pagar nada al Ministerio, y estábamos hablando del secretario de la Comisión Europea para cuestiones radiactivas, que se prestaba a venir, y este nos decía, hay que hacer el análisis en sitios muy concretos, a determinados metros bajo tierra, llevar a laboratorios muy específicos que existen muy pocos en Europa,
O sea, ¿qué estudio? No ha habido estudio exactamente de esas el características impacto medioambiental que pueda producir un polígono de tiro, y no hay ningún estudio Yo tengo claro que no, pero claro, te dirán que sí porque han hecho este tipo de estudios que te comento. Pero si el secretario de la Comisión Europea nos comentaba estas cosas y a él no le permitieron hacer uno entrar paralelo, a ¿no? coger También. una muestra, no se lo permitieron, entonces, ¿cómo no vamos a sospechar? Claro que no afirmamos nada y ojalá no haya nada, que vivimos aquí y queremos que no haya nada de todo eso, pero ¿cómo no vamos a sospechar si no ha habido transparencia en ese sentido ninguna? Por eso el 2 de junio es tan necesario como siempre y más necesario que nunca que acudamos cuantas más personas mejor a la marcha, aparte de que lo pasamos muy bien ese día, pero unimos fuerzas y vamos y caminamos y mantenemos viva esta pelea, este trabajo para conseguir que las Bardenas sean un territorio enteramente para la paz y más sostenible medioambientalmente y más lógico en sus usos. Es un territorio que es comunal, aunque sea con unas características muy específicas. Pero es comunal. ¿Nos han preguntado alguna vez a los que somos teóricamente propietarios de ese comunal? Sí, no. ¿A los habitantes nos han preguntado alguna vez si nos consideramos los más guapos de Europa para tener el polígono de tiro y bombardeo mayor de la OTAN en Europa junto a donde vivimos? No nos lo han preguntado nunca, que lo hagan. Milagros Rubio, como sabéis, muchos años dando su vida por movimientos sociales, por defendiendo, sobre todo defender todo lo que nos rodea. En este caso te vamos a preguntar, en esos 26 años ya consecutivos esta marcha al polígono, ¿cómo estás viendo la respuesta de la ciudadanía? Pues se van animando, ya sabemos que al principio nos has contado, porque tuvo que ser y tuvisteis que vivir lo de corre mientras puedas. ¿Cómo estás viendo la participación? Bueno, yo creo que hay una participación estable que está en el entorno de, a veces, según el tiempo y según las circunstancias, entre 250 y 500 personas, que no es poco, porque hacemos unos kilómetros andando hasta el polígono de tiro Las Bardenas, echamos el día ahí, o por lo menos la mañana, la mayor parte, entonces es bastante para una marcha de estas características que lleva ya 26 años y a mí me hace mucha ilusión que siga, ilusión en el sentido de que ojalá no fuese necesaria porque no hubiese polígono de tiro en Las Bardenas, pero en el sentido de que hay gente que sigue respondiendo a esta necesidad y así, más pronto o más tarde, cuando cambien las circunstancias y haya más gente que se anime, será la forma en la que consigamos mayor participación de gente y se paralice esta aberración que tenemos aquí al lado, ¿no? Porque, claro, teníamos que acudir mucha más gente, ya lo sabemos. Eso es lo que hablamos, mucha gente se pregunta, estas manifestaciones, ¿para qué sirven, concentraciones, ¿no? ¿Sirven o no sirven? Sirven, y yo esto es lo que voy a intentar explicar. Creo que sirven y mucho. Vamos a ver, si no la hiciésemos, el polígono de tiro ya era eterno aquí, porque como he dicho antes, nadie quiere este polígono de tiro al lado de donde vive, porque todo el mundo teme sus efectos, los riesgos que pueda conllevar. No hablemos ya acaso de un conflicto internacional que ojalá no exista nunca, porque claro, podría convertirse en objetivo militar, pero ya no hablamos de eso, hablamos hoy y ahora, con lo que he explicado antes, esas operaciones con armamento real que no sabemos qué experimentan. Bien, nadie lo quiere. Por lo tanto, si no hubiera movilizaciones por el desmantelamiento del polígono de tiro en Las Bardenas, esto era eterno. Es verdad que 26 años y no hemos conseguido el desmantelamiento, pero hemos conseguido cosas. ¿Qué hemos conseguido? Que a pesar de que se aprobó en el 2008 un convenio por 10 años renovable por otros 10, se quería haber hecho por un mínimo de 30. Ya os he dicho que la primera vez el polígono fue por 25 renovable por otros 25, es decir, era para 50 años. Esta vez no, aunque suene muy largo y lo es, ha sido por 10 renovables por otros 10. Para cuando llegue el 2018, que es esa primera parte, de aquí a entonces, porque seguro que luego vais a tomar las riendas dentro de unos años otras personas más jóvenes y seguiréis con un movimiento en el que os ayudaremos, pero que ya algunos seremos más mayores, si el polígono de tiro no se ha desmantelado, para entonces tenéis que echar el resto. Pero eso se empieza ahora y sirve. Claro, hay quien piensa, a los que les ha servido es a la comunidad de Bardenas, que les ha aumentado exponencialmente la cuota que reciben, y es verdad, sabemos que es el efecto perverso,
Y digo efecto perverso porque creo que ese dinero no tenía que entrar de la mano de una instalación militar, sino que tenía que entrar de la mano del Fondo de Haciendas Locales, a los ayuntamientos riberos, y no dar igual de dinero a unas docenas de monjes que a 30 y tantas mil personas que vivamos en el Ayuntamiento de Tudela, por ejemplo, y no utilizar para cualquier cosa ese dinero que se quiera, no. La Comunidad de Bardenas tenía que tener su posibilidad presupuestaria para desarrollar medioambientalmente Bardenas y para que lo pudiéramos disfrutar todos los ciudadanos y ciudadanas, y los ayuntamientos financiados sus servicios como corresponde por normativa con el Fondo de Haciendas Locales, no mediante el polígono de tiro de las Bardenas, que siempre eso se utiliza como una especie de chantaje. Este dinero está aquí, si lo coges tienes más y si no tienes menos. Ese ha sido, por eso decimos, un efecto perverso. Pero, sin embargo, insisto, si se consiguen cosas, un convenio más corto que el que querían, tienen que cuidar bastante más que si no estuviéramos encima algún tipo de ejercicios, pero aún así, mientras esté ahí, el riesgo existe. Es importante que se mantenga la marcha, cada vez tiene más apoyos sociales, por cierto, tenemos que decir que estas alrededor de 300, 400 personas que vamos andando es con un apoyo de candidaturas locales y movimientos sociales que recorren todo el arco sindical, todo el arco de candidaturas unitarias locales y desde luego de la mayor parte de partidos políticos. Y lo que conseguiremos, insisto, manteniendo esta marcha que este año se celebra el 2 de junio, lo que conseguiremos es que en un momento determinado en que las circunstancias sean mejores, en que la gente se sienta con un poco más de fuerza y haya más gente que quiera participar y estar, pararemos, y claro que pararemos, el hecho de que el polígono de tiro de las Bardenas esté al lado. No sé si yo estaría activa entonces en una marcha para contarlo o no, pero lo importante es que lo veamos y estoy segura de que lo vamos a ver. Bueno, pues comenzó hace 26 años, la intención es de continuar. Tenéis, yo creo que habéis tenido toda la información a aquella persona que todavía no estaba muy seguro de lo que ahí pasaba. Yo creo que Milagros nos lo ha dejado bien expuesto y bien explicado. 2 de junio, 11:30 en Aguilares, esa marcha, muy tranquilos, a pasar el día, pero a manifestarse, a concentrarse por el desmantelamiento del polígono de tiro. Mucha lucha, Milagros, veo en ti desde hace muchos años, y ya que te tenemos aquí me gustaría un poco conocer más tu vida, porque has dado mucho y has dejado mucho por Tudela y por todos los movimientos sociales en el que has estado involucrada. Tu vida es muy interesante, Milagros. Pues muchas gracias. Mi vida quizás está públicamente un poco más expuesta en ese sentido, pero hay mucha gente que trabaja en movimientos sociales e incluso en mi propio grupo, y que sus nombres igual son menos conocidos, pero que gracias a esas personas son que algunas somos más conocidas trabajando por lo mismo. Eso es lo que forma un buen grupo. Ya iremos hablando y quedaremos contigo porque sí que tienes muchas cosas que contarnos. Llevas muchos años trabajándolo. Y bueno, que les pedimos ese día 2, domingo, que acudáis a esa marcha ya número 26. Gracias, Milagros. Seguiremos en contacto y que mucha suerte y ojalá se multiplique esta marcha. Gracias. Para ir cogiendo un número mucho mayor. Gracias a vosotros, y el día 2 os esperamos, lo vamos a pasar bien, además pasamos un día muy majo.